Maestro Javier, ya estoy harto, yo no sé qué voy a hacer, no sé cómo hacer el planteamiento de mi problema, es algo súper difícil. Pues sí, en efecto, es algo muy difícil cuando no tienes práctica, cuando apenas lo estás construyendo. ¿Por qué? Porque estás partiendo de la nada y tienes que agarrar información de todos lados y empezar a tejerla. Es un proceso completamente artesanal porque no hay una fórmula para hacerlo. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí fíjate, voy a tratar de hacer este video corridito sin ningún corte para que no haya distracciones. Aquí vamos a hacer algo súper importante y es tener muy en claro lo que yo quiero hacer. Y ojo, como te dije desde el principio, tener en claro lo que quiero hacer o lo que quiero investigar no es como un aspecto rígido, sino como tener esta claridad de sujetos, objetos, en qué contexto más o menos lo quiero hacer para empezar a buscar información que me ayude a construir mi planteamiento de investigación. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer, maestro? Bueno, hay que tomar en cuenta algunos aspectos. ¿Cuáles son estos? Datos empíricos. ¿Qué te dice la realidad de eso? Y la realidad se refiere a, por ejemplo, yo lo quiero hacer con percepciones de los padres de familia sobre los proyectos educativos. Y entonces, pues, ¿qué percepciones hay? ¿O cómo más o menos? ¿O qué son percepciones? ¿O qué? Y entonces empiezo a investigar. Si hay algunas investigaciones, no tanto como investigaciones, más bien, si hay noticias, si hay alguna ley, si hay algo que me diga qué opinan los padres. Pudiera ser incluso que haga una entrevista exploratoria a algún padre de familia para saber su opinión y pudiera utilizarlo como un empírico. O sea, algo que viene de la realidad y me dice, pues más o menos piensan así. Más o menos creen así con uno que investigué o con uno que le pregunté. O pudiera ser incluso que hasta le pregunto a un maestro, oye, ¿tú qué has sabido de papás? ¿Qué opinan? Y entonces el maestro te pudiera dar. Y eso sería un dato empírico, que a lo mejor no aparece en tu planteamiento del problema, pero te ayuda a dar luces. O por ejemplo, si estamos hablando de la formación docente, que por ejemplo es mi tema de investigación, ¿qué aspectos normativos nos hablan de formación docente? Y entonces nos vamos a la ley de educación, a recomendaciones internacionales, de organismos internacionales, a la ley general, al Código Civil de México, a la Constitución, a todo esto normativo que nos pudiera decir qué se ha hablado o qué se espera de formación docente, por ejemplo. Y entonces esos datos nos empiezan a dar algunos trazos de qué debería de existir en la realidad. Pero también nos pudiéramos ir con un docente y empezar a preguntarle sobre qué opina de la formación docente, qué instituciones hay, incluso nos podemos ir a esa realidad, qué instituciones en cuestión de organismos hay, quiénes dan formación docente en la práctica, si nos vamos a ir a un contexto privado, cómo se forman los docentes en el contexto privado y todos estos aspectos. Si te fijas, vamos de normativo, lo político, pero también por aquí en medio estamos rescatando la visión de algunos docentes. Y ahora, nada más con eso nos vamos a quedar. No, también nos hace falta lo que vimos la vez pasada o la clase pasada. Acuérdate que este es un curso de cómo hacer investigación con enfoque cualitativo. Y entonces es qué me dicen los autores que investigué, los artículos científicos que dicen que existen. Y entonces, por ejemplo, normativamente me puede decir esto, institucionalmente o políticamente me pueden decir esto, los docentes me dicen esto, y los artículos que investigué, que están bien cercanos a mi objeto de investigación, que son, por ejemplo, en un contexto mexicano, incluso en mi mismo estado, se parecen, dicen esto otro. ¿Y así nada más lo nombro? No.
Eso no es un planteamiento del problema. Eso es tu información. Eso es lo que has encontrado. ¿Cuál sería el planteamiento del problema? Y me acuerdo mucho de una maestra que nos decía, es tejer toda esa información que has encontrado. Y entonces no nada más es decir, bueno, esto se dice, esto se dice, esto se dice, esto se dice, esto se dice y ahí está. ¿Y ahí qué dice? Pues dice un montón de información y me la enlistas. ¿Y eso para qué? Y entonces tenemos que empezar a hacer este tejido. Iría más o menos así, de manera muy burda, te lo voy a explicar. Por ejemplo, los aspectos normativos dicen que así tiene que ser, que esto tiene que establecerse, dicen que tiene que haber esas instituciones, que estos tienen que capacitar y que la capacitación tiene que ser de esta manera, hablando de formación docente. Políticamente existen estas instituciones, la capacitación se supone que se da así y nos dicen que es así. Ok, empatan estos. Pero los docentes nos dicen esto, nos dicen que la capacitación no es como dicen las instituciones ni lo normativo, nos dicen que esto es diferente a esto y entonces ahí hay una discrepancia. Y entonces empezamos a notar un hueco en donde tenemos que investigar. Si te fijas cómo en este tejido vamos armando y va saliendo cuál es el tema y a lo mejor mi objeto de investigación al principio era de qué manera, qué metodologías utilizan para hacer la capacitación docente, no sé, ese no es tema de investigación, pero es para dar el ejemplo nada más. Y entonces poco a poco me voy dando cuenta de que no, que lo que me tiene que interesar entonces es la calidad de la investigación o algo así. Algo así, ¿por qué? Porque entonces nos vamos a ir a los antecedentes, lo que me dijeron en el marco teórico, lo que encontré, lo voy a traer a la luz y lo voy a poner aquí. Para eso que encontré como discrepancias, luego encuentro investigaciones que dicen, es cierto, esas discrepancias existen y están clasificadas por bla, 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 bla. O no, no es cierto. Eso se debe a que el docente, bla, bla, bla. Y entonces si te fijas, cómo a través del tejido de estos 4 o 5 aspectos que estoy tomando en consideración, empieza a salir algo súper importante. Y ahora sí te puedes encontrar frente a una pregunta de investigación o frente a bueno, primero la pregunta y después tu objetivo de investigación, tus propósitos incluso. ¿Por qué? Porque ahora sí, ya revisaste lo normativo, ya revisaste lo político, ya revisaste lo empírico, ya revisaste los antecedentes y ahora sí, a través del tejido de estos 4, 5 elementos, 3 elementos que estás tomando en consideración, empieza a salir a la luz qué hace falta investigar, qué problemas de investigación son relevantes y son necesarios atender. Y entonces, si te fijas, ahora sí nos permite plantear una pregunta más certera, que no quiere decir que es la final. La final casi siempre es hasta el final de tu investigación, más o menos cuando la vas ajustando. Pero esta es una pregunta más cercana a la final. ¿Por qué? Porque hace falta todavía meter un poquito de teoría, hace falta un poquito de algunos ajustes, a lo mejor. Esto sería como un primer acercamiento. Oye, maestro, pero ya que tenga esto, ¿ya significa que mi estado de la cuestión ya está terminado, que mi planteamiento del problema ya está terminado? Por supuesto que no. Por supuesto que no, ¿por qué? Y no te desesperes, así es la investigación, es un ir y venir por todos lados. Porque esto es algo provisional, porque esto es hasta tú donde tu entendimiento te da. Acuérdate que no somos máquinas, que no somos procesadores de información y entonces a lo mejor cuando estés recapitulando tus antecedentes, por ejemplo, no que le hayas incluido otro más, pero que de repente te regresas a ellos por la metodología y te das cuenta de que tenías un error de concepción y cambias tu planteamiento del problema y lo ajustas y tu pregunta se ajusta y entonces cambia un poquito tu metodología y cambia un... Entonces fíjate cómo en este ir y venir
se va construyendo tu objeto de investigación. Tus sujetos, por supuesto, ya van a estar, pero tu pregunta se va ajustando. Y a partir de este momento ya podemos hablar de ajustes a tu pregunta, ya no va a ser cambios radicales. Al principio la que pusiste, así como provisional, sí puede sufrir un cambio más radical, pero ya esta ya tendría que tener ajustes de acuerdo a lo que vas encontrando, de acuerdo a lo que va cambiando, de acuerdo a la metodología, de acuerdo a la teoría que posteriormente vas a ir encontrando. Y entonces, vamos recapitulando todo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, mi planteamiento del problema, ¿cómo lo hago, maestro? Bueno, hay que recapitular entre un marco político y normativo. Hay que atender a cuestiones empíricas que proceden de la realidad. No lo que tú digas preferentemente, sino lo que digan personas ajenas, personas que viven en esa realidad. ¿Y qué más? Y vamos a traer aquí a la mesa eso que te dijeron, los antecedentes que ya habías revisado, que ya habías clasificado y que más o menos se acercan a tu objeto de investigación. Y entonces empezamos a hacer nuestro tejido para encontrar nuestra pregunta o nuestros objetivos de investigación. Ok, solo quiero darte algunos consejos extra, pero antes, suscríbete a mi canal, dale like y comenta si tienes alguna duda. ¿Qué consejos extra deberíamos de tener? Pues normalmente, cuando estás iniciando una investigación, pues no sabes qué es un planteamiento del problema, no sabes cómo debería de sonar. Entonces pudiera ser relevante o importante que te vayas a una tesis, no a un artículo de investigación. Los artículos generalmente vienen muy sustraídos, muy resumidos, muy sintéticos y no vas a encontrar ese planteamiento del problema tan grande como lo necesitarías. Vete a una tesis. Vete a una tesis de la universidad donde estás estudiando, pregúntale a tu asesor, oiga, ¿qué tesis me recomienda? Una buena, una que yo pueda encontrar cómo se hace un planteamiento del problema. Y entonces no con ojos de copiar, sino con ojos de estos aspectos que te acabo de decir, empezar a identificar cómo lo dicen, cómo lo abordan, cómo van tejiendo. Y no porque vayas a copiar, sino porque te va a dar una idea de cómo tú lo puedes organizar, cómo lo puedes tejer. Cada tejido es diferente. Cada objeto de investigación, sujeto y todo esto requiere un tejido diferente. Ese solo tú lo vas a poder hacer y va a llevar tu toque y va a llevar tu esencia también. Pero vamos viendo más o menos cómo lo arman otros para yo darme cuenta cómo lo voy a armar. Y entonces estas son algunas recomendaciones que me imagino te pudieran servir. Recuerda que te dejo aquí algunos otros videos que pueden ser útiles para estos fines de investigación o para si eres docente y te interesan temas de capacitación docente. Recuerda que tengo un curso totalmente gratuito para personas, y hablo de personas porque son de niños de 8 o 9 años en adelante hasta ancianitos, que no han aprendido a leer y escribir. Tú les das el curso, yo les doy su material, ahí está para descargar e imprimir, y yo los voy guiando, nada más necesitan un monitoreo constante para poder estar ahí. Recuerda que también tengo mi plataforma Prof. Javier H, en donde subo contenido todas las semanas sobre temas interesantes de educación, investigación y algunos productos de papelería. También ahí tengo cursos de paga. Nos vemos luego.